toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomasi y hoy volvemos con un What If distinto en parte, porque es un What If que nos muestra un poco cómo el mundo del wrestling durante mucho tiempo estuvo en un balance bastante feo. Esto evidentemente no es algo que no haya repetido yo, la importancia que tuvo TNA, la existencia de TNA, etcétera, pero lo importante no es que existiera TNA, es que Dixie Carter comprara TNA, se transformara en la propietaria, fuese quien buscase los acuerdos, etcétera. ¿Por qué? Porque vamos a 2002. Vamos a 2002, Jeff Jarrett tiene una empresa, la cual con los pay-per-views semanales pierde dinero a expuertas y no tiene ningún tipo de financiación detrás. Pero está consiguiendo la marca en NWA, está moviendo ciertas personas y Dixie se interesa. Dixie se interesa gracias a contactos que tenían ambos conjuntos. Estos acuerdos que tienen ambos son los que permiten posteriormente que Dixie compre la empresa y que funcione. Pero, ¿qué hubiera ocurrido si Dixie no aparece? O si Dixie aparece pero dice, oye, yo paso que no conozco este negocio, que no me gusta. Que seguramente el wrestling que conocemos actualmente no existiría y que habría ido a mucho peor. ¿Por qué? Básicamente, cuando TNA llega a Dixie, se transforma en una especie de tabla de salvación. Segunda empresa donde pasan muchos luchadores veteranos que necesitan dinero y, sobre todo, en lo que salva NWA. NWA supuestamente era la segunda empresa de América, pero no tenía televisión, no tenía pay-per-views y sus shows eran extremadamente regionales y extremadamente de baja calidad. Nadie veía NWA Florida, nadie veía NWA Wildside. Lo ven cuando llega TNA, cuando de repente tenemos a estrellas bastante más chulas, cuando tenemos dinero para ver a gente como Christopher Daniels, como AJ Styles, etcétera. Si Dixie no pone dinero, es posible que hubieran terminado 2002, pero no 2003. Básicamente, por lo que sabemos, en noviembre, con quien era inversor y su hundimiento, que fue la farmacéutica, que además fue acusada de falsificación de cuentas y tal, hubiera colapsado la empresa. Jeff Jarrett estaba perdiendo dinero, estaba teniendo cada vez más problemas con su padre, con Jerry, porque evidentemente Jerry no quería ir a pérdidas. Jeff sí, porque pensaba que alguien iba a comprarlo. Si no lo compra Dixie, TNA desaparece. ¿Y qué es lo que ocurre si desaparece TNA? Porque ahora mismo, tal y como está Impact, no parece que sea tan relevante, no parece que su influencia sea tan grande. La influencia de TNA es la influencia del wrestling americano no WWE en los últimos 20 años. Porque hay una cantera de acontecimientos que va cabeza peor. Vale, TNA no existe. ¿Qué ocurre? En 2003 técnicamente no pasa nada. Gran parte de esos luchadores siguen WWA sin ningún tipo de problema con las giras mundiales, cobrando un poco de la figura de Hulk Hogan. Jeff Jarrett sobrevive por ahí también, porque al final con ser amigo de Hulk tienes cierto dinero, pero hay un problemón. WWA acaba. WWA me refiero, la que tiene la A. Y Hulk se va a WWE. Se acaba la empresa, es decir, en cuanto Hulk firma por Entertainment, se acabó prácticamente esa empresa. Si no existe TNA, ¿dónde va toda esa gente? ¿Dónde va Jarrett, que está enemistado con la empresa? ¿Dónde va Hall, que ha tenido problemas graves, además con la compañía? Nash, Piper, Roberts, Rhodes. Toda esta gente se queda sin empleo. Pero hay un problema más grave. ¿Dónde se van los luchadores? Todos sabemos que Eddie Guerrero, antes de que existiera TNA, tiene su despido y que se marcha a, entre comillas, empresas menores como Ring of Honor, como otras indies. Ring of Honor solo tiene 2 combates, pero me refiero, está ya a sus inicios, etcétera. Vale, guay. Pero la realidad es que no había hueco para todos. Y no había hueco para todos, pero tampoco dinero. Es decir, el dinero de Dixie mantuvo durante 7 años una empresa deficitaria. Kurt Bauer cierra MLW prácticamente 2 años después. No tiene un problema de roster. Cuidado, el roster de MLW es muy amplio. Tiene un problema de que no consigue dinero. Ring of Honor tiene el caso Feinstein. ¿Qué es lo gracioso de Ring of Honor? Que el caso Feinstein da igual. ¿Por qué? Alguno pensará aquí. Porque a Feinstein lo que más le afecta es cómo los luchadores se marchan. Muchos luchadores no quieren asociarse con él por el tema de lo que ha pasado, abusos sexuales, y marchan a Impact. Si no existe Impact, ¿a dónde se van a ir esos luchadores? Feinstein no tiene prácticamente ningún tipo de castigo por tener pornografía infantil en su ordenador. No estamos hablando de si la vendía o no, porque esto daría para otro debate, legal, etcétera. Pero Feinstein no tiene repercusiones en sus actos. Ring of Honor se mantiene con un pavo que es un presunto pedófilo como presidente y no ocurre nada. Porque es la única salida para los luchadores. Y en esta situación, que es evidentemente catastrófica, WWE sigue creciendo. ¿Por qué? Porque es cierto que en un primer problema tiene problemas económicos en 2004, pero en 2005, en 2006, en 2007 es la única empresa que tiene dinero, es la única empresa que puede contratar a luchadores. Y esto lo que provoca es que nos perdamos muchos primes de wrestlers y sobre todo que veamos a muchas más tragedias. ¿Por qué?
caso de Kurt Angle, caso de Booker T, caso incluso posiblemente de Test, de esta gente. Normalmente, Kurt Angle, cuando estaba muy borracho, con muchos problemas y muy jodido en TNA, perdón, en WWE, lo que hace es pirarse, porque sabe que en TNA tiene un hueco que va a poder usar. Christian Cage, cuando ve que en WWE es totalmente infravalorado, se marcha a TNA y luce genial. Ron de Truth Killings, cuando es despedido en 2002 porque WWE no tiene ningún interés en él, van a TNA. Todo este pipeline de talento no puede ir a Ring of Honor. Ring of Honor no puede asumir tanto. Y lo que es más grave, hay algo que a todo el mundo se le olvida. TNA tiene conexión con New Japan. Sí, la conexión es una mierda. Sí, todos sabemos que TNA maltrató al talento japonés. Que lo de Naito es un desastre. Que lo de Tan apareciendo solo en sus especiales es una mierda. Que lo de Okada clama al cielo. Pero New Japan entendió la importancia que tenía Estados Unidos. Es más, gracias a comentarios como los que hizo Okada de que en Estados Unidos aprendió la necesidad de un personaje, sí, la relación se rompe con TNA, pero la mantienen con otra empresa. Si cae WCW, como cayó, y Ring of Honor tiene los acuerdos que tiene, en los cuales no está New Japan, la era dorada de New Japan no solo pasa desapercibida en Estados Unidos, lo cual ya es malo, sino que posiblemente tendría menos personas. Es decir, Okada seguramente no hubiera encontrado un papel tan importante, Styles nunca hubiera ido ahí, Omega seguramente tampoco, bueno, Omega sí, porque Omega estaba implicado ya en DDT y demás, así que Omega se hubiera salvado. Finn Balor hubiera sido más difícil, es decir, la importancia del público americano hubiera sido muy minimizada. No así tanto de los wrestlers, porque sabéis que al final en New Japan sí que existe esta cultura de que el gaijin es muy importante, de que suele ser una figura muy relevante gracias a los grandes gaijines que tuvieron en los 90, pero la realidad es que de repente el mundo japonés también se hubiera ido impactado. Pero hemos dicho que hubiera habido un problema de talento. ¿Cuánto de grave hubiera sido ese problema de talento? El problema hubiera sido prácticamente terminal. ¿Por qué hubiera sido terminal? Esto puede sonar muy bestia, puede sonar muy absurdo. Partamos de los nombres principales que tiene TNA en esta época que funcionan a la perfección y que luego serían extraordinarios. Monty Brown. Monty Brown cae en WWE, nunca llega a nada porque no conocemos de su existencia. Vale, da lo mismo. Monty no ha sido relevante a nivel histórico. Guay. Christopher Daniels, luchador histórico de TNA, de un talento extraordinario, campeón X Division múltiples veces, una estrella por sí sola. En Ring of Honor se hubiera quedado enganchado. ¿Por qué se hubiera quedado enganchado prácticamente todo el mundo? Porque el problema grave que había, el problema existente es, hay demasiada gente en un roster pequeño para shows muy determinados. Si Daniels no se marcha, no destaca a posteriori, son años diferentes, pero seguramente no puedan destacar Owens y Zayn. O si destacan ellos, Daniel va a tener un problema. Caso similar con Kaz. Kaz, por ejemplo, es súper conocido por TNA. Kaz no se desarrolla más. AJ Styles es la gran figura de TNA, con Vin Russo poniéndole el cohete detrás del culo, con él luciendo espectacular. AJ no tiene esa exposición. Samoa Joe sí que en Ring of Honor ya había hecho muchas cosas y había sido el campeón longevo, histórico, dominante. Pero se queda en eso. Y sobre todo que hay un punto donde por cómo paga Ring of Honor, sobre todo por el tema de 2004, hay un drama. Nadie puede, entre comillas, ¿vale? Sí que se podría, pero nadie puede vivir del wrestling, o muy poca gente puede vivir del wrestling. Si Ring of Honor es la única que paga, a pesar del caso Feinstein, lo que ocurre es que de repente Ring of Honor llega a un punto donde satura. Satura el talento, se queda gente sin contratar, alguna de las estrellas posteriores de Ring of Honor se quedarían haciendo el proyecto de las indies y alguna acabaría desapareciendo. Porque este es el principal problema que hubo durante la primera era de monopolio. Que ya sabéis, bueno, de duopolio en este caso, que hay una generación perdida de la que siempre hablamos. De los Elix Skipper, de los Billy Kidman, de esta clase de luchadores que eran demasiado viejos para triunfar en WWE y demasiados viejos para mantener el ritmo de las indies. Es lo que pasa en las luchadoras después de la desaparición de Lita, ¿vale? Las luchadoras de 2006, 2007, 2008, que muchas de ellas, Victoria por ejemplo, acaban siendo un poco nada, gente como Michelle McCool olvidadas, nunca llegan a las indies, porque hay un hundimiento. Si tiene eso hubiera también pasado a nombres. No hubiera habido una opción de hacer cosas. No hubiera habido, por ejemplo, la opción de que Gail Kim saltase a WWE, aunque fuese un desastre. No hubiera habido opción de una división femenina importante en Estados Unidos, porque es cierto que las promociones femeninas posteriormente tomaron un buen papel, se ha hecho muy buen trabajo, pero la realidad es que en aquel momento no había nada. Y TNA, con su estupidez propia y con todo el tema de que Russo era un capullo integral con las mujeres, tenía algún combate, tenía Trinity, tenía cosas, luego la división Knockouts, es decir, TNA innovó mucho en el Ultimate X, TNA nos dio Jeremy Boras, TNA nos dio Joseph Parks, toda esta clase de personas hubiera desaparecido. ¿Por qué digo Jeremy Boras, por ejemplo?
Jeremy Borash es un tío que iba a hacer que su principal función actual es producer y que ha producido algunos de los mejores combates de WWE en los últimos años. Sin Jeremy Borash se pierde todo eso, se pierde todo lo wacky, se pierde todo el tema de los Hardys. Y esto mucha gente no lo piensa. Pero TNA, cuando era la casa de los ex WWE, también era un lugar seguro. ¿Por qué? Matt Hardy, Jeff Hardy además en varias ocasiones, Dustin Rhodes, toda esta gente te seguía teniendo ingresos. Vale, no son los mismos, vale, cobras menos, a partir de 2007 ya más o menos cobras lo mismo, pero tú estás yendo a cobrar menos, sí, pero tienes cómo vivir. Si Dustin Rhodes, Dustin me refiero, Goldust. Si Jeff Hardy, si toda esta gente en 2005 o en 2007, cuando son despedidos, no tienen un lugar donde caer, el problema económico sería mucho mayor. Es decir, a nivel wrestlers hubiera empeorado mucho las condiciones. Pero es que a nivel WWE hubiera sido una maldición para nosotros como fans, porque todo hubiera pasado por el modelo ultraprocesado de WWE. Y sobre todo, tras la muerte de Benoit, todo se hubiera transformado en una pillera terrible. No es importante el PG, ¿vale? Eso da lo mismo, ya lo sabéis. Esto lo hemos hablado muchas veces, que el término PG o la era más 13 solo tiene un cambio en sangre y en sexo, lo cual sinceramente no me afecta en el producto actual. Pero sí que había un grave problema de talento. WWE quería buquear de tal forma que los niños se fuesen felices a casa. ¿Dónde queda Christopher Daniel? Porque Christopher Daniel, su personaje más entretenido es ese heel místico un poco loco. Samoa Joe es una máquina destructora. Samoa Joe en WWE 2003 encaja de puta madre, en 2005 encaja genial. De 2009 a 2011 no encaja para nada. Una empresa super family friendly, que no tiene prácticamente masacres, cuyos malos son malos malísimos antiamericanos que vienen a enfrentarse. Estoy pensando en Vladimir Kozlov como el prototipo. No hay hueco para ellos. Están verdes para lo que quiere WWE. Cuidado, no estoy diciendo que Samoa Joe en 2009 estuviera verde, pero sí para el estilo que quiere WWE. Y no existe NXT. Que esto puede ser contraproducente con lo que siempre he dicho sobre NXT. Pero es que NXT lo bueno que tenía era que daba una especie de válvula a esos luchadores indies para poder seguir haciendo su mierda cobrando bien. Haciendo su mierda, que nadie lo entienda como algo negativo, pero haciendo su vida. No habría esa oportunidad. Entonces tendríamos un mercado mucho más reducido. Ring of Honor no hubiera crecido tanto porque seguramente su crecimiento se hubiera visto empañado. Porque esto es como todo. ¿Por qué lo de Ring of Honor no provoca el cierre de la empresa? Porque nadie del mass media está pendiente de Ring of Honor. Si de repente pasa lo de Ring of Honor, a nadie le importa y 2-3 años después Ring of Honor va a una televisión, firma, de repente la primera noticia que va a salir es X cadena de televisión firma con un reconocido, con una persona implicada en trata de abuso de niños, de vídeos pornográficos de menores, etcétera, etcétera. Eso hubiera sido un drama y hubiera sido un colapso para Ring of Honor. MLW nunca fue opción. Todos los intentos de Shane Douglas de hacer unas indies extremas así similares por el norte de Estados Unidos no funcionaron. XPW había cerrado. El tema de CCW, que alguno pensará, bueno, a CCW le hubiera venido bien. Sí, no. Es decir, el problema de CCW no era Impact, no era Ring of Honor. Era el management. Es un management de personas con evidentes problemas, es un management muy centrado en, bueno, en sus mierdas, y que llegaba a un punto que para los luchadores era demasiado violento para seguir en wrestling, o para seguir en esa empresa por lo menos. No hubiera servido. De repente, sin TNA, lo que descubrimos es que hay muchos talentos que no reciben una oportunidad. Y no reciben una oportunidad será la sentencia. Pues se quedaría en Ring of Honor de forma eterna. Una Ring of Honor que no es mala, ¿vale? A nivel producto, pero a nivel económico está muy por debajo de lo que era Impact. Es terrorífico, pero básicamente que Dixie compre Impact salva eso. Pero voy a ir más allá. Hemos hablado del problema del talento, pero había un problema más grave todavía, o por lo menos para mí, a nivel lineaje. NWA seguramente hubiera cerrado. Es decir, NWA, si os acordáis, la salva Dan Severn durante los 90 con la popularidad de la UFC y con él como luchador. Cuando Dan Severn deja la UFC, de repente ya no tiene esa popularidad, el título de NWA ya no es visto. WWE no está interesado en él de momento, es decir, está interesado para comprarlo, para tenerlo en propiedad, no para usarlo. NWA estaba en sus últimas. Jeff Jarrett salva NWA. Y es más, NWA, recordemos que funciona muy bien bajo el esto de NWA TNA, hasta que TNA le da la patada y tenemos los años oscuros donde NWA está languideciendo y cada año había una noticia de cuidado porque lo puede firmar WWE, porque lo puede comprar TNA, pues todo el mundo quería comprarlo. Y seguramente si hubiéramos estado mal desde 2002 como empresa y no desde 2006, 2007, seguramente hubiera tenido que vender. Porque la empresa no se hubiera sostenido. Ya alguien pensará ahora, no, pero Billy Corgan, a ver, está muy bien que el señor de los Smashing Pumpkins comprara en WA y que antes invirtiera en Impact. La realidad es que seguramente en 2002 no hubiera tenido esa intención. No hubiera tenido ese interés. Y en 2002, en WA TNA
estaba súper asociada al sur, súper asociada a la NASCAR, etcétera, etcétera. Todos sabemos que la NASCAR no va a poner dinero en esto, no está interesado. ¿Quién va a poner dinero si no es Dixie? Es curioso porque a Dixie se la culpa de muchos de los males que tuvo TNA y es totalmente cierto. Confió en las personas equivocadas, puso a Hogan, puso a Bischoff, dio demasiado poder a Russo durante toda su carrera. Cuando fue un personaje dentro de pantalla fue un desastre. Durante los últimos años se fue agriando hasta volverse prácticamente una tirana por todo lo que había pasado y todas las broncas y todo lo que se comía de mierda. Pero la realidad es que sin Dixie, seguramente el mundo del wrestling fuese mucho peor. Irónicamente se puede hacer el mismo caso de Vince, solo que Vince tiene tantos cadáveres en su armario que al final no sé si compensa el que Vince estuviera aquí. Pero Dixie salvó en parte esa escena americana al salvar a Jeff Jarrett, porque Jeff Jarrett no podía sostener la empresa. Dixie Carter lo que hizo con Jeff Jarrett fue literalmente salvar económicamente al 80% del wrestling independiente. Porque cuando Impact hace dinero, otras empresas pueden moverse, porque otras empresas pueden tener a esos luchadores sin tenerse que gastar tanto. Y si tú tienes a AJ Styles, luchador conocido en televisión, es mucho mejor que si tú tienes a AJ Styles, talento súper espectacular de las indies, que nadie ha visto en televisión. Pero vamos más allá, hemos hablado antes de Japón. ¿Cuál sería el problema? Como muchos sabéis, New Japan e Impact tuvieron una relación bastante provechosa durante unos años que acabó básicamente porque Impact era incapaz de saber usar el talento de New Japan. Tuvieron a Naito durante unos meses, lo usaron como el culo, tuvieron posteriormente, bueno, a Naito y a Yujiro, a No Limit, posteriormente tuvieron los títulos IWGP por parejas y los usaban un poco como una patata caliente, tanto el Junior como el Heavyweight. Y finalmente lo que pasó con Okada, que fue la gota que colmó el vaso. Para el que no lo sepa, Impact tenía grandes esperanzas en Okada y Impact lo usó como una puta mierda y con un personaje de Okato como si fuese un mafioso, con Okada diciendo por favor no me hagáis este papel porque me matan en Japón la Yakuza. Pero ¿qué pasa? Que algo que aprendió Okada ahí, que aprendió también Tana y tal, es que el wrestling japonés normalmente, no digo que sea así siempre, ¿vale? Pero era como muy constreñido a yo peleo por el honor, tú peleas por el honor, todos nos enfrentamos por esto, y no había como personajes. Es más, Okada es uno de los primeros grandes personajes que tiene New Japan con ese papel de el arrogante niño rico con el pelo teñido, que lanza dinero, que es el mejor del mundo, que es super guay, etcétera, etcétera. Eso sirve porque lo aprende en Estados Unidos, igual que Naito adopta todo el papel de los ingobernables en México y aprende allí a ser un ingobernable como tal. Y a pasar de todo, y al tranquilo, etcétera, etcétera. Pero la importancia que tiene eso en cómo culturalmente New Japan avanza es tremenda. Y luego está la expansión por Occidente, por así decirlo, la expansión por Estados Unidos. La expansión obviamente se produce con Ring of Honor, ¿vale? De esto no tenemos duda ninguno, esto es obvio, esto es evidente. Pero sin TNA, de repente ese mercado es mucho más pequeño y sin TNA sobre todo se produce algo. New Japan tiene cierta popularidad en Estados Unidos por gente como Kurt Angle peleando allí, Trim CD siendo campeón de los IWGP, es decir, ahí hay una especie de trasvase de talento que hace que la gente se interese. Si ese trasvase de talento no hay tanto interés, y sobre todo ya lo hemos dicho, si cada vez hay menos talento americano que está disminuido, solo habrá luchadores que estén allí y que luego vengan. Pero voy a más, ¿vale? Porque escalo aún más. WWE nunca tiene un cambio de producto. Es decir, WWE en ciertos momentos, no empujado por Impact, pero sí viendo cómo Impact funcionaba, tiene pequeños cambios en esa dirección, tiene pequeñas recuperaciones, tiene ciertos momentos donde el wrestling vuelve a importar, donde los combates aumentan, donde tenemos a personas como Punk, como Bryan, subiendo en el escalafón. Seguramente sin TNA no lo tendríamos. Porque TNA es la que demuestra ese camino. TNA es la que dice, hey, podemos tener talento muy joven, muy preparado, y hay muchísimo talento que está muy, muy bien. Esto no parecía así en 2002, 2003, 2004. Es decir, acordaros que Raw era básicamente donde salía Scott Steiner, Goldberg, donde Orton y Batista eran las únicas caras nuevas y estaban siempre en ese stable de Triple H muy relacionadas. Es decir, no había una renovación real. Cuando TNA da el salto a la televisión nacional, de repente ves ese talento, de repente hostia, esto funciona, esto tal, esto cual. Y para los luchadores de WWE como tal, hubiera sido una gran putada porque había algo que se hacía muy bien en aquella época y que era muy listo, que era, oye, me ha llegado una oferta de TNA, ¿qué vais a hacer vosotros en 2007, 2008, 2009? No, porque tal, porque no podéis hacer esto, porque no sé qué, no sé cuántos. Y la respuesta era, vale, guay, pues me marcho. Es más, lo que hace Christian es lo que hace Kurt. Si no pueden irse, se quedan a desgana en una empresa que les jode. Perdemos luchadores, perdemos seguramente calidad de vida de muchos de ellos, perdemos historias, perdemos combates, perdemos talento. Si Dixie Carter no llega a comprar en WTNA, estaremos muchísimo peor. Así que
Esta es una forma de homenajear un poco su figura. Esta es una forma de decir que, gracias a Dios, que existe TNA y que sigue existiendo a día de hoy. Ojalá que siga existiendo mucho más tiempo. Con esto nos despedimos. Yo me despido. Y hasta la próxima.